Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos, CEMPE, un espacio creado para hacer más fácil la comprensión de los conceptos económicos y sus implicaciones en la economía mexicana, bajo la dirección del Dr. Eduardo Loria. En el episodio de hoy, revisaremos cuáles son los determinantes empíricos del crecimiento económico en México. Bienvenidos al podcast del CEMPE. El tema de hoy, la economía de México, el ancla estadounidense. Este es el episodio de hoy. Siempre se dice que cuando la economía de Estados Unidos estornuda, a la de México le da una pulmonía. Hoy vamos a desglosar qué tan cierta es esa frase, analizando una de las relaciones más importantes y complejas de la economía mundial. Para entenderlo, vamos a meternos de lleno en un estudio que da una respuesta sorprendentemente clara. Nos revela una conexión que, básicamente, ha definido la economía mexicana durante las últimas 3 décadas. Así que, empecemos. Primero lo primero, hay que poner en perspectiva la fuerza de este vínculo. O sea, ¿qué tan estrecha es realmente esta conexión? Bueno, gran parte de esta historia se formalizó con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte allá por 1994. A partir de ahí, México se integró de lleno en lo que podríamos llamar el ecosistema manufacturero de Estados Unidos. Y la conexión es casi perfecta. Hablamos de una correlación de 0.9. Para que nos demos una idea, en estadística eso es prácticamente una copia al carbón. Significa que cuando la industria de Estados Unidos se mueve, la de México la sigue en una sincronía casi total. La pregunta clave es, ¿qué hay detrás de esto? La evidencia viene de un estudio muy revelador del economista Eduardo Loria. Y la verdad, los números son contundentes. Lo que hizo este estudio fue analizar, imagínense, 3 décadas de datos para identificar con precisión qué es lo que de verdad mueve la aguja del PIB en México. Y el resultado es impresionante. Las variaciones en la producción industrial de Estados Unidos explican más del 40.3% de la variación total del PIB de México. Pero esa cifra se vuelve todavía más impactante cuando la comparamos con los factores internos. Fíjense en esto, la influencia de la industria estadounidense es más del doble que la de la propia inversión privada de México, que solo explica un 18.7%. Esto ilustra de forma brillante quién lleva la batuta en esta relación. Y si lo vemos en una gráfica, la disparidad es brutal. Factores como el tipo de cambio, por ejemplo, tienen un impacto casi insignificante en comparación. Entonces, ¿por qué esta conexión es tan poderosa? El mecanismo que hay detrás de esta dependencia se puede ver con una analogía que es muy simple pero muy potente. Imagínense 2 engranajes. Uno grande, enorme. Ese es el motor industrial de Estados Unidos. Y a su lado, conectado, un engranaje más pequeño. Esa es la economía de México. Cuando el grande gira, el pequeño no tiene opción, ¿verdad? Debe seguirlo al mismo ritmo. Esta relación se construye sobre las famosas cadenas de valor globales. En pocas palabras, México se especializa en fabricar partes y en ensamblar productos, pensemos en autos, en electrónicos, que están destinados, en su mayoría, al mercado estadounidense. Esto crea algo que los economistas llaman spillovers tecnológicos, que es básicamente que la industria de México es arrastrada hacia adelante por la demanda y sobre todo por la innovación de Estados Unidos. Pero, ¿esta calle es de doble sentido? Aquí es donde el estudio revela uno de sus hallazgos más críticos. Resulta que esta poderosa influencia es completamente asimétrica. Mientras que la actividad industrial de Estados Unidos tiene un impacto muy significativo y duradero en México, el estudio encontró que la actividad económica de México tiene un impacto estadísticamente nulo en Estados Unidos, 0. La razón, pues, es bastante simple. Una enorme diferencia de escala. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias en el mundo real de estar atado a un motor externo tan poderoso? Y bueno, esta profunda interdependencia presenta una dualidad fundamental para la economía de México. Por un lado, es un ancla de estabilidad y una demanda de exportaciones muy confiable. Más del 80% se va a Estados Unidos. Pero por el otro, es un grillete hacia la economía muy vulnerable a crisis o a shocks que no puede controlar. La crisis financiera de 2009 es el ejemplo perfecto. La contracción en la industria estadounidense se reflejó casi como un espejo en una severa recesión en México, con una caída del PIB de más del 5%. Y el estudio confirma que esto no es un efecto temporal, no es un ciclo que va y viene, no, es una característica permanente y estructural de la economía de México. Un shock allá se siente aquí por más de 5 años.
Lo que nos deja con una pregunta final, una pregunta fundamental sobre el futuro del país. Con su motor principal ubicado en el extranjero, ¿puede México realmente trazar su propio rumbo económico? Puedes seguir toda la actividad del CEMPE y acceder a más investigaciones en nuestras redes sociales. Visita nuestra página web y búsquenos en Facebook, YouTube e Instagram como CEMPE Economía. Su curiosidad es el motor de este proyecto.